muchas veces llegamos a decir que sí, que ya tuvimos un encuentro con el Señor y que ya nos cambió y nos marcó, pero no llegamos a reflejar eso, pues seguimos en las mismas actitudes, en los mismos comportamientos que llevábamos antes de que esto suceda. El ya tener un encuentro, un verdaderamente encuentro con el Señor, es una experiencia traumática. ¿Por qué traumática? Porque nos marca, nos cambia nuestra vida. Y esto nos incita a querer renunciar nosotros mismos a la antigua persona que éramos antes. Y nos ayuda a crecer, nos ayuda a querer buscar más, nos ayuda a enamorarnos mucho más del Señor. Y esa es la verdadera experiencia de encontrarse con el Padre. Fue algo que a mí me marcó demasiado. Fue en una etapa donde yo apenas tenía 15 años, pero había perdido ya totalmente el enfoque. Había dejado en segundo plano muchas cosas, y entre ellas estaba Dios. Lo único que me importaba en esa etapa era ganar un poco de popularidad entre las personas de mi edad. Y no me importaba a dónde tenía que llegar ni a qué punto con tal de tener éxito. Comenzaba a copiar actitudes, cómo hablaban, cómo vestían, y todo lo que hacían ellos yo lo replicaba. Total, lo único que yo quería era encajar entre ellos. Ya no iba a la iglesia, ya no sentía el mismo amor, ya no sentía la misma llama que sentía la primera vez. Y me alejé totalmente, no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de la palabra y no quería saber nada de Dios. Y yo tuve que tocar fondo para darme cuenta que lo que necesitaba era a Él. En diciembre de 2015 yo estaba en una etapa donde me estaba sintiendo mal, me sentía demasiado débil y no sabía. Hubo varias cosas y los doctores apuntaban que era apendicitis. Llegué al hospital, llegué con una temperatura demasiado alta y solo recuerdo que me internaron y convulsioné 2 veces. Pero antes de convulsionar, recuerdo que me llamó mi hermana y me dijo que no olvide lo que verdaderamente era importante, que era Dios. Me hizo hacer la oración de fe y de ella no recuerdo, pues las 2 convulsiones que tuve me ocasionaron estar en estado inconsciente por algunos días, pero fue esa oración la que a mí me dio fuerzas todo ese tiempo. Incluso inconsciente yo pude sentir que Dios estuvo conmigo. Recuerdo que en un punto llegué a escuchar que los doctores no me daban esperanzas, que decían que no podía, que no iba a salir porque estaba demasiado mal. Pero fue ahí donde yo me aferré a Dios. Me aferré a Dios y no fueron mis fuerzas, sé que no fueron mis fuerzas porque no las tenía ya. Fueron las fuerzas de Dios las que actuaron en ese momento. Incluso cuando desperté, me dieron un diagnóstico muy alejado de lo que según yo tenía. Me diagnosticaron una enfermedad que he visto que no muchos se salvan, no muchos pueden contra ella. Y incluso en el momento que me dieron el diagnóstico, yo solo me aferré mucho más a Dios y entendía que esto era parte de un propósito, era parte de un plan. Claro que me dolía en ese entonces y muchas veces reproché, pero entendí que Dios me quería llevar a algo con esto. Y lo entendí porque recuerdo ya haber salido del hospital, haber tenido el primer diagnóstico médico y me dijeron que la enfermedad estaba ya en muy poca cantidad de mi cuerpo, que ya no había casi nada y que podía llegar al punto de no detectarse. Y fue ahí donde muchas personas me dicen que Dios no dejaba sus planes incompletos. Y me agarré a eso y le creí y fue hace más o menos un año y medio que me dijeron que la enfermedad era indetectable, pero tenía que seguir con medicamento porque en cualquier momento esto podría tener una reinfección y iba a ser peor. Pero no, fue todo lo contrario. Dios me demostró que sí, en verdad no, sus planes no los dejé incompletos. Hace ya más de un año dejé de tomar medicamento
Y muchos doctores me decían que no podía hacer eso porque me iba a volver a tener síntomas, que iba a estar mal, pero no. Yo le creo a Dios y sé que si murió en esa cruz también fue por esta enfermedad. Y sé que ahora estoy sano. Muchas personas me decían que no iba a poder, que me daban muchas malas esperanzas. Y igual leía y a veces me llenaba de miedo, pero no. Sigo aquí y como digo, no son por mis fuerzas, sino es por la fuerza de Dios.